¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Facebook Live. Hoy 6 de julio. Estamos ya sobre las 4 de la tarde, todos muy ansiosos con esta noche del partido de Colombia, deseándole desde ya muy buena suerte a los muchachos para que les vaya muy bien. Y no perdemos de vista, obviamente, el panorama político. Teníamos una invitada desde hace unos buenos días y queremos obviamente no aplazar más la cita. Se trata de la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático. Bienvenida, senadora. ¿Cómo está? Bienvenida a Pulso. ¿Qué tal? Gracias, Carlos, por la invitación. No, señora, bienvenida, senadora. Estamos, como se dice, haciéndole cacería desde hace unos buenos días. Me imagino que está con una agenda muy pesada, pero se le apretó la agenda después de un anuncio muy clave que además de uno sorprendió, senadora, y es una precandidatura presidencial, o podemos ya llamarle candidatura o es precandidatura. Aclárenos un poquito las dudas y cómo resultó todo esto, porque habíamos hablado hace unos meses con usted y esto parecía de alguna manera como simplemente una mención y ya, pero ahorita se ve muy serio ya. Claro, Carlos, yo inicié unas visitas que llevaba aplazadas hace por lo menos 8 meses a la costa y todo fue demasiado espontáneo y mágico. Yo llegué a Cartagena a reunión con empresarios y de ahí empezó a volcarse toda una opinión a decirme que no me quedara en Senado, que pasara a jugar a la candidatura presidencial. Y si te soy franca, yo soy tan despojada de vanidades y de pronto un defecto que tengo es que no soy ambiciosa y uno necesita tener ambiciones. O sea, yo no estoy buscando ni escalar, ni darle codo a nadie, ni desatender a los demás. En fin, no lo tenía dentro de mis planes cercanos, pero se dio. Y llegué a Barranquilla, Carlos, y fue la locura. En el Hotel Crown, donde tuvimos varias reuniones, llegó tanta gente, pues, que se volvió un problema por el COVID, porque el hotel tiene restricción de multitudes, y era uno tratando, pues, de que la gente supiera que en algún momento iba a poder atenderlas o que quedábamos con el contacto. Y de ahí seguía Santa Marta. Fue impresionante la acogida de la gente. De ahí nació, después vino la entrevista de la W, ya había habido unas entrevistas previas en unos debates interesantes sobre todo este tema de la violencia que ha generado el paro. Y finalmente me fui para Cali, donde también llevaba más de un año sin poder ir a ninguna reunión. Y fue extraordinario, extraordinario porque yo siento que la gente que ha vivido esta tragedia de estos días, que salimos de un coronavirus que nadie pidió, una sociedad empobrecida y la gente con ganas de trabajar y nos encontramos estos bloqueos criminales que terminaron en una violencia, como todo en este país, ¿no? Porque a la gente se le olvida que nosotros somos una sociedad históricamente violenta. Perfecto, ahí arrancó todo y arranca de una cantidad de entrevistas y cada vez toma más fuerza la candidatura y quiero aprovechar este espacio y tenemos poco tiempo porque sé que usted también anda con mil compromisos eh, para hacer una pregunta concreta, doctora María Fernanda Cabal. ¿Usted se siente capacitada para ocupar un cargo así? ¿Se siente como se dice, más allá de la capacidad, también ese coraje que se necesita para hacer, y lo digo con el mayor respeto, para ser la primera presidenta de Colombia, una mujer? Coraje no me falta, capacidad, yo creo que nadie realmente cuando llega a un desafío de manejar un país y especialmente un país con la historia de violencia y anarquía de Colombia y un país hoy tan polarizado, pues dice, yo tengo todas las credenciales. Aquí uno tiene que ser especializado en muchas áreas. Por eso uno llega con un equipo. ¿Qué ventaja tengo yo? ¿Y qué es lo que me duele de este país? Y se lo digo con toda franqueza. Sí, Me duele esa incapacidad de entender que hay que quitar obstáculos para la generación de riqueza y se lo digo en mi experiencia como empresaria, que algún día creo que se lo conté sí, sí, en una vez anterior. sí, Mire, señora. es tan trágico el trasegar de quien quiere hacer empresa en un país donde todo es obstáculo, donde solo pagar por una cámara de comercio ya de entrada te está sacando una cantidad de pequeños Sí, emprendedores del mercado, mucha donde hay burocracia. tantos permisos y tantos requisitos que lo que hacen es que esto se vuelva nuevamente un canal extorsivo por funcionarios que saben que usted necesita un permiso
o unos emprendedores que les va a tocar corromper al funcionario si quieren producir riqueza. Por eso uno tiene que mirar la informalidad no como una falla institucional de no poder absorber todos esos emprendedores audaces que viven del día a día, sino como esa capacidad infinita, Carlos, del ser humano de supervivencia y de generar su riqueza. Hay informales que a veces se pueden hacer 6 salarios mínimos mensuales, pero no pagan nada de impuestos, primero, porque o no conocen la norma o saben que los vericuetos de la norma los va a llevar de pronto a que el Estado los esquilme y que sienten que lo que han producido no se lo van a regalar a los políticos ladrones. A mí no me disgusta del todo la informalidad en cuanto a la libertad individual. Entre más libres, menos nos somete un Estado tirano. Y un Estado tirano gobernado por politiqueros a los que les quedó grande este país. Y ahí quiero que entremos en algo muy puntual, para que la gente entienda quién es realmente la persona que les está hablando, que no es la desfiguración de la imagen, ni la rotulación, ni el tema de humor para descalificar a una mujer, Sí. nada. A mí me Precisamente, duele este país. Dime. permítame que le interrumpa un segundito porque allá iba precisamente uno de los ejercicios que tenemos y que vamos a trabajar mucho con candidatos aquí en Pulso. Es un ejercicio simple, pero que dice muchas cosas y es entrar a Google y poner su nombre, María Fernanda Cabal. Y uno lo primero que ve cuando pone María Fernanda Cabal dice María Fernanda Cabal joven, María Fernanda Cabal quién es, María Fernanda Cabal familia. En síntesis, ¿quién es María Fernanda Cabal para aspirar a un cargo de esto? Usted ya me lo iba a describir, su familia y quiénes estarían detrás también de esa candidatura, doctora Cabal. Mira, yo soy una persona de fe, de fe. La fe no es esperanza. La fe es superior a la esperanza, porque con la esperanza se duda, con la fe se tiene la certeza de lo que no se ve. Y soy una persona de fe porque he vivido una vida llena de sorpresas buenas y malas como las que vivimos todos. Entonces le cuento algunas anécdotas de mi vida. A mí me rotulan como usted viene de una familia millonaria. Mi familia ha sido una familia privilegiada y eso a mí no me excusa de tener obligaciones que las tengo personalmente y no se las, no se las transfiero a nadie, de tener obligaciones con los demás. ¿En qué sentido? En que si uno tiene posibilidades, uno tiene que ampliar la base de las posibilidades de los demás. Nosotros educamos a los hijos de los empleados nuestros, lo hemos hecho siempre. Mi papá nunca pagó un salario mínimo en la finca. Mi mamá siempre se preocupó por la gente más pobre. Mi mamá es artista, ella es acuarelista, ha tenido un taller artesanal de azulejos muy bello toda su vida. Mi papá es un hombre muy generoso, muy culto. Yo creo que tiene una discoteca musical de esos que oyen disco con la aguja. Él nunca le gustó el CD y bueno, obviamente con el YouTube encontró un universo para poder buscar sus óperas preferidas, Sí. pero tiene esa afinidad musical y nos enseñó, y a mí me tocó vivir una Cali culta en su momento, que era el Teatro Municipal, la Sala Beethoven. O sea, logramos vivir muchas cosas, pero Cali ha sido el epicentro de ser una ciudad cívica a tener que recibir desplazamiento o por fenómenos naturales, o por violencia, o por pobreza. Cali ha recibido al sur, que es el Cauca, Nariño, Putumayo, y ha recibido al Pacífico, que son las personas que vienen de comunidades negras. Todo esto le ha pasado a Cali y ha logrado sobreaguar con unas dificultades enormes, enormes para poder absorber una cantidad de gente. Y eso trae fenómenos de violencia. Cali recibe todo el tema de narcotráfico por el puerto de Buenaventura. Eso la hace una de las ciudades más violentas del mundo hoy. Y obviamente esa desigualdad social se traduce en una cantidad de migrantes que no han podido lograr una estabilidad económica en su vida y por lo tanto todavía hay unos índices de pobreza muy altos. Pero yo quiero ir un poquito más allá. Yo me caso con mi marido y yo tengo un chiste, ¿no? Yo tengo un chiste y es que yo digo, la plata adorna, ¿no? Entonces yo me caso y yo digo, claro, adornaba porque era rico.
Cuando yo me casé, Carlos, al mes Ajá. mi marido se quebró. Se quebró en la época en que él sembraba algodón porque el precio del algodón bajó de precio en la India y se quebraron todos los algodoneros de la costa y mi marido era viceministro de Agricultura y no pudo evitar la quiebra con la apertura económica, que es de lo que muchos se quejan hoy con el tema del TLC. Duramos 9 años, se nos fue hasta el apartamento en Bogotá, por eso le digo que la gente no conoce la vida íntima de las personas. Yo sé lo que es la restricción, y nunca dejé de ser yo, porque uno no deja de ser uno, Carlos. Uno puede estar rico hoy, mañana se empobreció. Hoy estás Claro. sano y mañana estás enfermo o te moriste. ¿Qué nos queda? Ser buenos seres humanos, no le hagamos daño a las personas. Ajá, Ser ajá, solidario no es difícil, es más difícil ser malo que ser bueno. ajá. Arranco mi universidad en los Andes, me va muy bien, trabajo en la universidad, me voy para Estados Unidos, aprendo a trabajar con la base de la gente, regreso, me canso y abro empresa y qué vía crucis tan berraco. También te lo conté a vos, Carlos. Yo no sabía que era una cámara de comercio, no sabía que era una factura, un recibo de caja y un egreso. La Universidad de los Andes no me lo enseñó. Es obligatorio hoy en el pensum, tanto en colegio como en universidad, enseñar principios básicos de economía, porque si no, no entender la dinámica económica. Uno ve la economía por allá extraterrestre, la economía es tu vida, pero además tu vida espiritual, desde que te levantás y decidís qué café te vas a tomar porque lo pudiste comprar y es el que te gustó. La economía es que vos puedas decidir si puedo vivir en este barrio o no, porque me alcanza o no. Es todos los días. Y cuando uno entiende que el ahorro es riqueza, aprende a ahorrar, pero hasta la cultura del ahorro se perdió. ¿Usted no se acuerda que uno le regalaban La el alcancía. banquito para que uno Ajá, guardara o la alcancía? Toda esa cultura se acabó. claro. Entonces, uno tiene que volver a recoger las esperanzas en un país que hace 15 años era distinto. Nosotros somos Ajá. más ricos que hace 15 años, la gente vive mejor. Hace 30 años somos diferentes, somos mejores. ¿Por qué tenemos que tener una juventud con una desesperanza aprendida? ¿Por qué tenemos jóvenes que tienen sus plenas capacidades, que no están discapacitados, hoy peleando por algo que es un intangible donde los están usando de carne de cañón? ¿Por qué los hijos de Bolívar y de Petro no salen a la tal primera línea? ¿Por qué? Porque los usan el odio. Yo los invito más bien a que construyamos país. Sí, ¿Y sabe qué le falta a este país? El acceso al crédito y al capital, que también lo hablamos la vez pasada. sí. Estamos organizando un programa tan bacano, Carlos, de Mm. microcrédito, no solo para el formal, sino para el informal. Esa base amplia, porque yo peleo mucho contra los subsidios. Está bien que a usted lo subsidien en época de crisis porque la gente necesita comer y Claro, necesita consumir, pero el subsidio no puede ser permanente porque te cambia para mal la conducta de una persona. Nadie ha salido de pobre de un subsidio, Carlos, mientras que si usted tiene un crédito, tiene una ilusión. El ser humano es generador de riqueza. Por eso cuando vuelvo al tema para atrás, ese informal, a ese informal hay que quitársele el sombrero, porque él no le está pidiendo mendrugos al Estado para que el político se lo robe en mercado ni en subsidios. Él está pidiendo una ilusión. senadora, le pregunto, usted mencionaba ahorita a los jóvenes, muchos de ellos protestando, se refería a la primera línea, pero también hay unos jóvenes inconformes y precisamente carentes de muchas oportunidades y en algún momento lo habíamos hablado. Si usted llegara a ese cargo, el más importante del país, ¿usted en qué les daría trabajo a los jóvenes? Está bien, no hablemos de subsidios, no les vamos a regalar, pero usted misma defiende la generación de empleo. En Total. síntesis, ¿en qué les daría empleo a los muchachos sabiendo que usted tiene el poder en las manos, ¿no? Ojo, empleo, pero mientras usted estudia, usted tiene que saber si puede emplearse. Siempre se ha descuidado lo básico, que es el deporte y la cultura. Siempre los gobiernos, dice, es como la Cenicienta, ¿no? Ay, el deporte. Entonces por allá crean un polideportivo y la gente ni llega. Y la cultura aquí es un chiste. De las grandes transformaciones en jóvenes adolescentes que tienen actitudes criminales, seguro por su entorno, es la música. Y tengo una experiencia bellísima con un maestro que me llevó a una zona de Cartagena, el Pozón, con toda una escuela musical
con una sinfónica de muchachitos, hay uno chiquito, el más chiquito tiene 5 años, y uno ver cómo la música, que además la música es don espiritual, ¿no? Y todas estas habilidades musicales las desarrollan desde niños, quienes están en el estrato uno, el Pozón, Nelson Mandela. ¡Qué maravilla lo que yo vi! No es más barato música que después tener ejércitos y policías y armas. Claro que sí, pero no hay política pública concreta. Aquí se han hecho unos esfuerzos hace años con Batuta, pero eso es completamente insuficiente. Total, para la oportunidad que hay es muy carente. Mira, los niñitos les cambia la conducta. Es como si fuera una terapia. Eso por un lado. El deporte. Mira que me ha aproximado a varios alcaldes diciéndole, bueno, en que sí, o sea, la gente tuya, en qué se ha destacado. Hay muchos que hoy el patinaje en Colombia, pues ha sido realmente algo que desde hace como 7, 8 años nadie se lo esperaba. Ajá, Busquemos la cancha de patinaje o busquemos el polideportivo. El deporte distrae, el deporte entretiene, el deporte es adrenalina. Quien hace ajá. deporte no consume droga. Eso es de sentido común. Vieras qué dificultad para que los mismos alcaldes organicen unos papeles. Cuando uno les dice, te ayudo para que tu comunidad lo tenga. Qué dificultad, termina todo enredado en la maraña política, ¿sí? Ajá. Si aquí hubiera una política pública en ese sentido, usted le arranca muchachos a la guerra. Uno. Sí. Dos, lo que te digo del microcrédito. El pelado tiene demasiada energía y hay que ocuparlo. El desocupado es el que termina siendo capturado por estas hordas de odiadores. Entonces le pagan 50.000 pesos, le pagan 70.000 pesos cuando puede salir herido. Hay que ocuparlo, hay que buscar zonas donde ese joven pueda estar ocupado. Y yo apenas tenga el programa, te voy a hacer una promesa a vos, Carlos. Apenas tenga el programa de microcrédito que además me han buscado y Ajá. quiero que sea un programa complejo, te voy a dar la chiva a vos de qué programa va a ser y cómo lo vamos a establecer y Ajá. cómo lo vamos a garantizar. Prometido. Así es, Perfecto, prometido. Entonces, perfecto. hay una esencia que se nos olvida. Y yo repito mucho lo espiritual y ojo que yo no soy religiosa, Sí. ni impongo. Si usted quiere ser budista es su libertad individual. Si usted quiere ser católico y su rosario, todos tenemos un camino, pero tenemos que entender que tenemos que vivir juntos en esta tierra, así no nos guste. Y siempre hay una enseñanza en esa historia bíblica. Y en esa historia bíblica desde el Génesis, Carlos, se habla del gobierno de Dios, que es el gobierno civil. Y el gobierno civil se basa en justicia y prosperidad. No le pongamos más adorno. Justicia y prosperidad. Eso es Perfecto. lo que tenemos que lograr. Ese puede llamarse un mini lema de campaña, ¿no? Justicia y prosperidad, me imagino. Lo tiene ahí como dos bastiones. Pero es bíblico, no me lo inventé yo. Y No, no, no es no. religioso. Lo que te estoy contando es como si te contara historia de Roma, ¿sí? El Imperio Perfecto. Otomano. Es bíblico y tiene una fuerza especial. Perfecto. Bueno, senadora, porque realmente quiero respetar mucho el espacio que me dio su equipo de prensa, además muy queridos que nos ayudaron a priorizar a Pulso como medio, y es preguntarle realmente por nombres, pero porfa, que sean concisos, nombres que estén y que ya realmente usted sabe que cuenta con apoyo de ellos. Ojalá que sean nombres, me imagino, de políticos reconocidos o de gente que ya definitivamente le haya dicho, usted, los mismos que le empujaron le dijeron, usted está para un cargo más alto, tiene todas las capacidades. ¿Con quiénes cuentan? Y desde ya se lo siento. ¿El expresidente Álvaro Uribe también está en esos que lo apoyan a usted? El expresidente Uribe ha sido muy especial conmigo, muy diferente, pero él siente que como ha sido tan expuesto a una propaganda negativa de satanización, de rotulación, de adoctrinamiento, él siempre piensa que debe estar a un lado. Yo lo he contado en otras veces, ¿se acuerda que usted se rió cuando yo le dije que Sí, era la sí, me favorita, que dijo, la favorita era sí, que la Paloma? favorita era, sí, lo tengo clarísimo. Él ha sido muy deferente y muy respetuoso y él la recomendación que me da es que siga mientras haya un público que quiera que uno esté. Uno tiene que tener no el deseo personal,
sino un adicional que es una legitimidad que te da un público que te sigue y un público que puede estar neutral y dudoso que uno tiene que cautivar. En ese sentido, él ha sido conmigo apoyador, pero yo no puedo decir que yo Ajá, sea la elegida de él, porque obviamente está Oscar claro, Iván Zuluaga, está ha Rafael sido Nieto, respetuoso. muy Ajá, respetuoso. perfecto. Entonces, ¿quiénes la apoyan y nombres que uno conozca realmente, senadora? Pero ¿a quién te digo yo? Si es que donde me ponga a decirte todos mis compañeros de comisión primero, yo creo que les quitan el aval del partido de ellos. Ajá, y en esa línea, No te desde digo ya, nombres, me han llamado del Partido Liberal muy queridos, me han llamado del ajá. Partido Conservador, me han llamado algunos de la U, que me dicen, ay, aquí estamos. Incluso tengo admiradores del Partido Verde, para que veas. Ah, del Partido Verde también. ¿Qué le dicen del Partido Verde? Me dice, Cuénteme. va muy bien, va muy bien. Tenemos que hablar algunas cosas sobre diferencias políticas que tenemos, pero va muy bien. O sea, de los verdes podría recibir ahí apoyo también. Uno no termina por entender, porque a veces vos sabes que la política te termina poniendo en orillas extremas y no es cierto. Yo puedo tener un discurso mucho más social, porque además lo he hecho en mi vida. Carlos, acuérdate que yo Ajá, creé Fundagan, la fundación de Fedegan, sí, y eso es una alegría para miles de familias campesinas, miles de familias, y eso se puede hacer y eso es fácil hacerlo. sí. Y yo lo probé y sirvió y lo he hecho más con el corazón. La alegría mía, por ejemplo, de ir a entregar una vaquita preñada a una comunidad, o por ejemplo, indígenas se les entregaba a la comunidad, a campesinos, a esa familia llena de niñitos que perdieron todo, que, nunca, que la última vaca se les murió, que nunca van a ahorrar la platica para tener esa vaquita que les dé la leche, además una vaca buena, porque aquí prácticamente exigíamos a quien se la comprábamos que tenía que ser buena y nos la dieran a mitad de precio. Entonces, esa alegría de ver que la gente tiene algo otra vez, pero la obligación era devolver la cría, ¿sí? Totalmente. Que era la conducta solidaria. Si yo recibo una bendición, tengo que dar algo de esa bendición para que se multiplique. Entonces termina uno teniendo adeptos, incluso, te digo, mamertos. Tengo mamertos admiradores y que me siguen, ¿sabes? Ok, es que aquí, y más en una época electoral, uno trata de conquistar a donde sea. Si son amigos, hasta los enemigos hay que conquistarlos cuando se trata de política. Y como dicen, la política es dinámica. Y en ese sentido, senadora. Usted, si hay algo que la caracteriza, yo creo que la gente, quienes le creen, estoy seguro que le creen en parte por su gallardía, porque es frentera y no se queda callada cuando tiene un no, cuando tiene un sí y responde con los argumentos. ¿Cómo se ve usted en una contienda con personajes que realmente son cancheros y que ya no han estado más de una vez en una contienda electoral a la presidencia como el senador Gustavo Petro? Y como otros que uno sabe que realmente tienen muchos adeptos también, pero también son cancheros y tienen mucha cancha en esto de hacer campaña a la presidencia. Carlos, yo estoy en comisión primera de Senado. Esa es la mejor escuela. Yo tengo a Petro enfrente. Uno se cansa de oírle las mentiras. Y cuando uno se cansa, llega un punto en que uno dice, yo tengo que controvertir este personaje porque él dispara y va dejando una estela de afirmaciones que no son ciertas. Y eso fue muy curioso la última vez, ver que María Isabel Rueda recogiera un debate que tuve yo con él hace casi 2 meses, ¿no? Que fue interesante, pero a él hay que controvertirlo por mentiroso. Yo le dije, aquí Ajá. vamos a reescribir la historia de Colombia, pues, por Gustavo Petro. Y oírlos, oír cómo Petro construye una realidad completamente fantasiosa, cómo le habla a su público, cómo no se ruboriza, cómo da cifras que no existen, cómo cree que él fue el mejor alcalde de Bogotá cuando esta ciudad parecía una cloaca. Todo eso es parte de su personalidad que a mí me causa una enorme curiosidad, pero es la forma de él engañar y cautivar a sus seguidores. Y a él hay que controvertirlo. ¿Qué ventaja tengo yo, Carlos? Que yo no digo mentiras. Yo no te echo cuentos. Yo no adorno lo que no tiene adorno. Yo no tendría cara como Roy Barreras de ser de Uribe, de Santos y ahora de Petro. Es que yo no lo hubiera recibido, yo hubiera sido Petro, por favor. Y a Ajá. Benedetti, pues ustedes se quedaron ahí con dos personajes en los que ninguno se puede confiar, ¿no? Obviamente en Petro
Yo no confiaría, pero interesante esa relación de intereses, ¿no? Esos Ajá. acuerdos temporales que después van a terminar reventados como todo. Entonces el político, su arte es engañar, porque la política es diabólica, porque usted donde se mueve construye un escenario y se acomoda. Yo no sirvo para eso, por eso me da rabia. Me da rabia que esta clase política hable de cambiar el modelo económico cuando los que hay que cambiarlos es a ellos, porque si el modelo no funciona es por culpa de ellos. Por eso excluyen a la mayoría de la sociedad a formalizarse, por eso excluyen y lo que crean es una burocracia que pesa tanto que le toca al pobre empresario tratar de ver cómo paga los impuestos que el político después se va a gastar. Ajá. Senadora, una pregunta muy puntual sobre lo que usted me dice de Gustavo Petro. ¿Usted cree que Gustavo Petro, este paro y todo lo que él de alguna manera promovió también, lo que hizo fue afectarlo precisamente vísperas de una candidatura suya? ¿Usted cree que él ganó o perdió en este paro que reciente que tanto afectó al país? Gustavo Petro perdió por jugar a esta protesta eh, ocultando que detrás había un cerebro ideológico y una financiación muy peligrosa. Entonces, si usted juega a que quemen el patio, pues le terminan quemando la casa y el barrio. Y le salió caro, porque así haya gente válidamente, válidamente, porque es que hay 40% de pobres. El COVID arrojó 3 millones de pobres adicionales a la pobreza. Hay gente con rabia del desempleo, con rabia de no tener, o si tenía algo lo perdió, ¿sí? Lo perdió, se lo embargaron, no le pagaron, lo que fuera. Capitalizar esa rabia para legitimar la violencia es insoportable. Entonces, seguramente muchos seguidores del paro terminaron arruinados o porque los echaron del trabajo porque no tuvo que cerrar la empresa o ellos mismos le vandalizaron su negocio, porque yo creo que hay mucha gente que no necesariamente sea ni de derecha ni de centro o de pronto que ni vota y le reventaron su negocio. Esos son los enemigos de todos estos personajes. Ujú, ujú. Senadora, ya para ir cerrando, quiero hacer unas preguntas que ojalá me las responda cortas, porque sin lugar a dudas las vamos a estar escuchando en esta contienda que realmente se va a calentar, estoy seguro, en los próximos meses, y obviamente usted va a estar allí también de protagonista. Tres decisiones que usted tomaría si la eligiera presidenta en Colombia. Las primeras tres que usted diría, estas tres son las primeras. Tres decisiones que yo tomaría urgentes. Lo que pasa es que uno también tiene la mecánica sobre esas decisiones, ¿sí? Eh, Pero que usted las tenga en la cabeza, que usted diga, Mira, en vea, yo la voy a llegar allá y cabeza, lo primero que voy a hacer. aquí no puede haber ningún colombiano que no tenga juez. Aquí se necesita un tribunal de aforados, que nos lo han tumbado, que es la reforma a la justicia, que no es la que pasó. Las altas cortes necesitan juez. Todo el mundo es sujeto de ser investigado y judicializado. Aquí se necesita una reforma que de verdad reforme la forma de elección de los jueces. Lo hemos visto con estos jueces de garantía Ajá, que ajá. prácticamente le garantizan en la criminalidad al delincuente. Yo sí haría una Una, reforma, así me toque llamar a una constituyente para reformar la justicia. O perfecto. sea, Una, eso no da espera, ¿sí? listo, Que es el tema de justicia. perfecto. Yo ampliaría, en vez de subsidio, ampliaría una base ya de lo que yo llamo el microcrédito. A eso le metería todo el impulso de la economía. Y tercero, revisar las leyes malas. ¿Sabe cómo se hace eso? Cuando usted se sienta con los gremios, ellos le dicen, llevo 5 meses esperando un permiso, llevo 8 meses esperando al INVIMA, al ICA, al Ministerio de Transporte. Si usted hace una línea 1800, una recolección de información de todo aquel emprendedor y empresario que no ha podido arrancar, despegar, crecer en su negocio, usted tiene un diagnóstico de la falla institucional frente a la generación de riqueza. Tumbar las leyes malas, tumbar los decretos que impiden que el ciudadano genere su propia riqueza. Y no es difícil. Están identificados por gremio y por sector. Si usted Perfecto. destraba la importación, la exportación, si usted le da movilidad a la economía, la gente no es boba. La gente sabe cómo salir adelante.
Sí. Eso con respecto a esos puntos, eso lo haría ya, sin Ajá. lugar a dudas. El salario mínimo en un gobierno suyo, ¿cómo? Lo ¿Cómo que lo pasa vería? es que, Estamos en cerca de 1 millón. Yo lo hablaba esta mañana que tuve la oportunidad de entrevistar también al exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y le preguntaba por el salario mínimo. Él me decía que de aquí a 10 años él ve que con un buen manejo de la economía podría llegar Colombia a los 2 millones de pesos de salario mínimo. ¿Usted lo ve aterrizado o lo ve muy soñador? ¿Y cómo lo manejaría su gobierno? mira, en los países donde la economía es próspera no hay salario mínimo, porque no existe. Cuando la economía es muy próspera, ¿qué pasa? Que hay movilidad laboral. Vos te aburriste hoy de trabajar en Pulso y mañana conseguís trabajo en cualquier otro canal. Nosotros tenemos que propender es por una economía donde no haya mínimos, porque nadie trabaje por el mínimo. Vaya para Estados Unidos y verá, y usted le dice, le doy $7 la hora, usted dice, no trabajo y no trabajo, y la gente le toca pagar lo que es y lo que demanda ese mercado laboral. Esas son las leyes de la economía de mercado. No cuando usted establece un mínimo, claro, en estos países hay que hacerlo, porque si no te pagarían 500.000 pesos Claro, o no te a eso voy. pagarían. Si no Ajá. hubiera leyes laborales, está el bandido que te contrata y no te paga. Sí, ¿Sí? sí. Claro. Pero uno no puede ir más allá con una expectativa sobre un trabajador cuando la carga la va a llevar un empresario que si no tiene cómo pagar, cierra la empresa. Y vos Ajá, terminás expulsando al trabajador formal. ¿Sí? Y ajá, lo vas ajá. volviendo otro sobreviviente informal. Si está Sí. formal, hay que buscar que conserve el trabajo. No pensemos en el salario mínimo, sino que la economía logre sola ser próspera para que se pueda tener un aumento razonable del salario mínimo. Y si pensamos a 10 años, como dice él, que es un buen economista, ¿no? Juan Echeverry Carlos es un buen Echeverry, economista. sí, esta Si mañana pensamos hablamos con él. ojalá no hubiera mínimo, porque no era necesario, que es cuando Ajá. vos te dicen, ¿qué estudiaste? No, ingeniería de sistema, pero hoy a nadie lo contratan de su profesión por menos de 1.500.000. Cuando ya se establecen esos mínimos, usted ya no tiene que pensar en el salario mínimo. Ajá, ajá. Bueno, senadora, para ir cerrando, le cuento en qué va esa candidatura. ¿Van a hacer una consulta ahí en el Centro Democrático o usted va a buscar respaldo en otros partidos? Me dice que hasta de los verdes le han hecho por lo menos coqueteos. ¿Cuándo se define esto y en qué va el avance? Bueno, esto es bien complejo porque todavía la fórmula para el candidato del Centro Democrático no está definida y la gente no quiere repetir las encuestas, ¿sí? Y de ese candidato tendrá que salir una consulta donde compitan los demás candidatos de lo que se supone es la centroderecha. Sí, Todavía falta un recorrido. En política puede pasar ajá, de ajá. todo, que el que esté arriba baje, el que esté abajo suba, de pronto llega alguien que nadie se esperaba, de pronto el que se esperaba se desinfla, toca Pero yo a esperar. usted la veo motivada y la veo con gallardía, como se dice, de realmente Pero aspirar. ¿sabes por qué? Porque yo conozco el Estado por dentro. Y me da un dolor cada vez que veo que en un gobierno, por ejemplo, este que se supone que es el gobierno de uno, no se hacen las cosas que se tienen que hacer. O sea, la falta de sentido común me atormenta, me atormenta. Yo conozco el escenario interno de muchas de las agencias del Estado y sé lo inoperantes que son. Y sé que si uno llegara a revisar, porque uno defiende las instituciones, pero Ajá. yo no puedo ser ignorante ni decir que esas instituciones no se tengan que depurar. Por Ajá. supuesto. Senadora, pero le hago una pregunta. Precisamente usted carga esa sombra de que el gobierno que sale es el gobierno de su partido, son prácticamente muchas de las ideas de ustedes, y sale un gobierno con una popularidad, o mejor, con una impopularidad bastante alta. ¿Cómo lidiar con esa sombra? ¿Y que usted qué realmente haría para enfrentar esto? Yo creo que yo tengo una ventaja y es que yo me he desmarcado de la política del gobierno y de hecho yo tengo, por decir, tengo una personalidad que me define y que la política eh, Desvirtuado. no me la ha cambiado. Ujú. No puedo ser diferente.
no soy lagarta, no soy chismosa. O sea, yo tengo unas cualidades distintas a la del político que se va moviendo en ese entresijo, que de pronto hay a quienes no les guste, pero que finalmente ante la visión del público, así la persona sea contradictora, sabe que sabe que conmigo la tiene clara, o sea, sabe a qué atenerse, sea de izquierda, sea el que sea. Ajá. Yo soy una persona que genera la confianza de que le está diciendo lo que piensa, no que cierro la puerta y hago una negociación al revés. Y eso me lo han dicho incluso de la izquierda. Es que usted no sabe el nivel de atracción y el magnetismo que genera una personalidad que resulta controversial en un mundo de mentiras como la mía. A mí me llaman incluso desmovilizados de la guerrilla que quieren reunión conmigo. ¿Y sabe a quién le pasaba eso? A Álvaro Gómez. ¿Por qué? Porque yo creo que a pesar de las diferencias de doctrina, de posturas, sienten que hay una confianza detrás. Ajá. Senadora, para cerrar, estoy de acuerdo con usted en lo que se refiere a la personalidad. De hecho, conozco muchas personas que defienden la personalidad suya. Eso sí es de amores y odios, y usted lo sabe. Pero exalto mucho la personalidad y en línea con eso, para cerrar la última pregunta que le hago, ¿cómo vería una mujer como usted en un cargo y ser la primera presidenta de Colombia? ¿Cómo se vería en ese cargo y qué le traería diferente a todos los políticos que han llegado a hacerlo? A ver, es un reto y hemos demostrado que podemos a lo largo de la historia. Uno ve unas mujeres fantásticas. Creo que la mujer tiene una condición especial porque tiene una fuerza distinta. Sin demeritar al hombre, la mujer tiene la fuerza del cuidado. Ajá. Cuando uno, y es algo en lo que yo creo, cuando uno tiene la capacidad de llevar un hijo en su vientre, esa es una energía y una fuerza especial. Cuando uno tiene ese don de dar a luz, esa condición de mujer termina siendo de alguna manera superior por la capacidad de cuidar, de honrar, de sacar adelante lo que uno quiere. Y yo amo a este país con sus defectos, sus dificultades, porque yo digo que es que aquí el bueno es muy bueno y el malo es muy malo y el bueno es muy Son ingenuo. extremos. Ujú. ¿Sí? El bueno se deja. Y uno tiene que decirle a la gente, defienda lo suyo, no se deja aplastar, no se deja atropellar. Es un país complejo, ¿no? Con una Es un sociedad chicharrón. criminal. Es un chicharrón. Sí, Pero ¿por señora. qué no podemos ser creativos en medio del chicharrón? Yo te aseguro que si le apostamos, de pronto producimos un resultado excepcional. Perfecto. Senadora, me encanta tenerla nuevamente en pulso. Como siempre, aquí van a ser bienvenidos todos los candidatos, precandidatos de todas las corrientes y obviamente queríamos también brindarle este espacio y esperemos cómo evoluciona, qué noticias se van dando en torno a esta nueva opción también que surge desde su partido, desde su movimiento, desde su equipo político. Y bueno, nos están contando y estamos muy en contacto para ver qué noticias hay, ¿vale? Y te doy la chiva entonces apenas la tenga del programa, te lo paso, Carlos, Por favor. porque Pulso también ha sido controversial en muchas posturas, a veces ha sido replicador, pero yo creo que le has dado un tono de profesionalismo periodístico y de seriedad que lo ubica en un lugar superior y te felicito. Y Gracias, gracias, senadora. gracias por este ejercicio. No, señora, ni me ha faltado. Como le digo, aquí estamos bienvenidos a todas tanto aportes como críticas, y tampoco este ejercicio es fácil y lo hacemos de verdad con mucho corazón. Senadora, feliz tarde, que gane nuestra selección, ¿vale? Ay, sí. A todos los muchachos, a todos quienes nos vieron en este Facebook Live, seguimos con estas entrevistas y a futuro pues vamos a tener a más precandidatos y candidatos. Un abrazo para todos y que gane nuestra selección esta noche. Feliz tarde, chao.